Bueno, un gusto volver a poder compartir un rato con todos ustedes y mucho mejor si es que podemos aportar con algo a todo este proceso formativo que en algún momento ya hemos hablado con algunos de ustedes, algunos papás seguramente también nuevos que se han ido sumando en el transcurso del año, que van a tener la posibilidad también de escuchar ciertos aspectos que son sumamente importantes, ¿no? La vida del deportista, en este caso del futbolista, porque al final, en el momento que todos los niños y jóvenes son parte del club, se convierten en nuestros futbolistas. Entonces, la vida de ellos dentro de los años que van a desarrollar este hermoso deporte es sumamente importante y aparte de aquello, también el guiarlos y el darles el soporte dentro, fuera de la casa, alrededor de las canchas, el apoyarlos, el estar constantemente pendientes de su desarrollo deportivo es fundamental en todo el proceso, ¿no? Ya vaya a ser para que puedan llegar a un fútbol profesional o en la mayoría de los casos, vamos a decir, simplemente sea un camino, poderles dar una posibilidad de tener de repente una relación social más extensa, mejores amigos, sacarlos de los lugares que tal vez tienen ciertos riesgos y darles una atmósfera que ellos realmente puedan desarrollarse de mejor manera, tanto en lo social como en lo deportivo. Entonces, esta noche vamos a hablar seguramente sobre muchos aspectos importantes. El área de psicología del club a cargo de Adriana va a ser la presentación y bueno, vamos a ir desarrollando toda esta charla junto con ella, que de título es el reto de ser papás, deportistas de fútbol base y juvenil, algo que para ir entendiendo y desde el título, fútbol base, estamos hablando entre los 4 años a 12 años y el fútbol juvenil a partir de los 13 para arriba, que es lo que dicta FIFA desde la estructura misma que tiene en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje del fútbol. Entonces, Adri, si estás ahí, ya te doy paso para que puedas empezar y podamos irte escuchando. Sí, gracias. Muy buenas noches a todos los papás que están presentes en esta charla. Y bueno, a partir de la introducción que ha hecho el profe Danilo, vamos a dar inicio. Bueno, la charla, como el profe decía, está dirigida específicamente a los papás del club. Y realmente el hecho de ser papás de deportistas, no solamente del fútbol, sino de cualquier disciplina, llega a ser un reto, porque todos como papás en algún momento pues nos hemos equivocado, tanto fuera y dentro de la cancha, frente a diferentes resultados de éxito o de derrota de nuestros hijos. Y bueno, un poco esta charla va dirigida al análisis y para que de aquí en adelante podamos tener una visión diferente de todo lo que implica el ser papás de un niño o joven deportista. Perdón. Bueno, las expectativas de los papás sobre los hijos son sumamente importantes en esta etapa, sobre todo. Cuando nosotros como papás tenemos expectativas muy lejanas a las capacidades de nuestro hijo, estamos hablando de una zona de desarrollo distal, que está distante a realmente la capacidad del deportista. Y estas expectativas muy lejanas provocan desmotivación, frustración y un posible abandono de la disciplina en los chicos. Por el otro lado, si tenemos expectativas que se enmarcan muy dentro de lo que el deportista ya es capaz de lograr sin mayor esfuerzo, que es una zona de desarrollo real, provoca desmotivación y un desarrollo deportivo pobre, que no es favorecido. Entonces, lo ideal como papás es fomentar un desarrollo óptimo en nuestros deportistas, planteándoles retos y metas, pero que sean motivadoras y a la vez alcanzables, que sean reales.
Muchas veces puede provocar, como aquí decíamos, desmotivación, frustración, la exigencia desmedida que haya en la casa. Esta es una situación bastante común en los papás de deportistas y pues es una situación que les aumenta aún más el estrés que significa estar en competición. Es importante la actitud que tengamos como papás. Qué diferente es preguntarle a nuestro hijo, ¿ganaste? O preguntarle si se divirtió. Estamos hablando de padres armadores y padres desarmadores. Esa es una clasificación de papás de deportistas. Cada uno puede ser capaz de ver en cuál de las dos se encuentra. Los padres armadores son los que preguntan a su hijo si ganó, perdón, los desarmadores si ganó o si se divirtió realmente, que es el objetivo que tenemos en el fútbol base y juvenil. Los relaja mucho a los chicos el decirles que se diviertan antes de un partido y no ponerles más presión. Y cuando lo hacen, los chicos logran sacar el mejor rendimiento deportivo debido a que su atención está enfocada simplemente en lo que deben hacer y no está bajo la presión de conseguir un resultado porque los papás lo presionan desde la casa o porque en vez de estar enfocado en lo que tienen que hacer en el partido, están preocupados de que al terminar el partido, todo el camino a la casa en el auto va a ser un sermón y va a ser un momento que ellos van a tratar de evitarlo al 100%. Entonces, están totalmente desconcentrados. Hay que tener mucho cuidado también con las expectativas que se crean alrededor de deportistas que son muy talentosos, porque estas expectativas pueden provocar un exceso de autoconfianza en ellos, cuando en la casa nosotros vemos que nuestro hijo realmente tiene buenas condiciones, de que tiene buenas aptitudes y tal vez vemos que puede tener un futuro como futbolista o en cualquier otra disciplina. Tenemos que tener mucho cuidado de no ponerle hasta apodos, ¿no? De que él es el Messi o de que es Ronaldo o de que es de algún jugador muy exitoso, porque esto va a provocar simplemente en ellos un exceso de confianza. Y esto es perjudicial porque en algún momento llegan a tener una postura donde creen que ya no deben esforzarse más. Entonces, la entrega en un entrenamiento y en un partido es muy limitada porque están como conformes con todo lo que han logrado, porque así ya son exitosos. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, esta vida deportiva y competitiva que han tenido los padres en su infancia, también la quieren ver reflejada en los hijos, con triunfos y buenos resultados. Y no aceptamos derrotas. Qué contraproducente para ellos. Puede que como papás hayamos sí, sido muy exitosos, deportivamente hablando, pero no tenemos que pretender ver ese reflejo en nuestros hijos. Ellos tienen otro sueño, tienen otra realidad y ellos tienen que vivir su vida, vivir su etapa. Y no esperemos ver reflejado todo lo que hayamos conseguido como papás en ellos. Una pregunta muy importante que debemos hacernos como papás: ¿motivamos a nuestros hijos o los presionamos? Qué importante es que los chicos crezcan orientando su motivación hacia la consecución de metas positivas, de conseguir algo, y no hacia evitar consecuencias negativas como sería una derrota. La motivación versus la presión. ¿Cómo es la motivación? Para motivar tenemos que destacar la importancia de disfrutar. Nuevamente recalco esa palabra, disfrutar. Los chicos tienen que disfrutar cuando entran a la cancha. Tenemos que demostrarles nuestro apoyo, conocer las motivaciones que mueven a nuestros hijos y apoyarlo en metas realistas para evitar frustraciones. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, del planteamiento de metas en los chicos, para que
se evite frustración en ellos, porque cuando los chicos se plantean metas u objetivos demasiado altos, no son realistas y pueden ser poco alcanzables. Entonces, eso, al no poder los chicos conseguir, les va a provocar mucha frustración. ¿Y cómo los presionamos? Sacándolos de su zona de confort de golpe. Por supuesto, salir de la zona de confort es sano, porque ahí es donde se consigue mucho éxito, pero no sacarlos de golpe cuando están en esta etapa formativa sobre todo. El síndrome de burnout. Este es un síndrome de sobreentrenamiento, como dice la palabra en inglés, donde el deportista se quema. Más adelante también vamos a tocar y vamos a explicar cómo se llega a que los deportistas, a que nuestros hijos presenten este síntoma y este síndrome. Comienzan a sentir que deben responder a expectativas externas, es decir, tienen que cumplir los objetivos y el sueño que tienen los papás, olvidándose así de lo que ellos realmente desean o de ese disfrute del que hablamos. Y no presionar a nuestros hijos para que sean los mejores o para que ganen todos los partidos a cualquier precio. Aquí les voy a presentar, no creo que aquí no está el video, está más adelante. A veces somos los papás los que ejercemos demasiada presión en el desempeño deportivo de nuestros hijos, exigiéndoles un rendimiento desproporcionado que aspira más al reconocimiento público que al real crecimiento personal del deportista, que es lo que hablábamos hace un momento. ¿Cuál es el riesgo de saturación excesiva del deportista por motivos de estrés originado por sobreentrenamiento y presiones familiares en el deportista? Es otra pregunta importante que como papás tal vez nunca nos la hemos hecho. Bueno, les voy a explicar cuál es la relación que existe entre el estrés y la lesión. Esta es una relación científicamente comprobada entre el estado psicológico del deportista y la posibilidad de sufrir una lesión. Los jugadores que en un partido están siendo derrotados o están en una situación de derrota, tienen muchas más posibilidades de sufrir lesiones. ¿Por qué? Porque tienen más presión de remontar el partido, porque tienen conductas más exageradas y menos acertadas, ¿no? Van tal vez a más choques, están más descontrolados, están con una activación psicológica mucho más alta, actuando con desesperación. Al existir lesión, este estrés puede llevarnos a una lesión. ¿Por qué? Porque el estrés nos provoca también distracción. Hay una estrechez de la atención. Existe mayor tensión muscular. Días antes, a causa de este estrés también, podemos ver que ellos sufren trastornos del sueño, que no logran conciliar el sueño, que están sumamente nerviosos, que no ven la hora de que el partido llegue, que no ven la hora de que sea de día y están realmente ansiosos. Entonces, todo esto va a repercutir al momento de rendir en la cancha. Es un desequilibrio que existe entre las demandas que tiene el entorno, o sea, tanto la presión de los entrenadores, la presión social, la presión de la casa y los propios recursos que el jugador tiene para afrontar. Cuando no hay un equilibrio entre las demandas del entorno y los recursos que el jugador siente que tiene, es donde surge mucha ansiedad y mucho estrés. Entonces, esto los va a predisponer mucho más a sufrir lesiones. Un deportista que está estresado tiene una sobreactivación muscular y psicológica y no va a prestar atención a lo que en realidad es importante, que es realizar bien el trabajo, la misión que tiene dentro de la cancha. Entonces, no va a estar concentrado en lo que él debe hacer, va a estar preocupado en lo que no debe hacer y tampoco va a prestar atención a si en la cancha hay huecos,
si el pie del rival puede estar cerca, puede ejecutar un mal movimiento, entonces todo eso puede llevarlo a una lesión. El burnout que se los mencioné hace un momento, ahora les explico qué es. Es un síndrome de fatiga o agotamiento extremo. Esto es a causa de un sobreentrenamiento. Los deportistas que padecen este síndrome sienten una gran sensación, sobre todo de fracaso y de agotamiento total. Y esto repercute en su rendimiento. Por lo tanto, presentan un bajo rendimiento y empieza a aparecer un desinterés. Los chicos tal vez ya no quieren ir a entrenar y uno los ve cansados, como que desmotivados, ya no los ve uno con las mismas ganas de ir a entrenar, tienen flojera. O sea que tenemos que estar atentos a las conductas también que presentan los chicos y ver si realmente estamos yendo por este lado o hay algo más que está pasando cuando vemos cierto cambio en la conducta de los chicos. Esta sintomatología aparece como consecuencia nuevamente de demandas excesivas que ponen en jaque los recursos personales para hacer frente a las presiones. Entonces, no solamente hablamos de que puede ser un estrés, cuando el estrés es prolongado, se vuelve un estrés crónico. Y cuando estas demandas exceden realmente las capacidades de respuesta que tiene el deportista, aparece el burnout, pero no va a aparecer de la noche a la mañana. Este es un efecto goteo del estrés, es una suma, entonces es como un vaso que se llena y por algún lado los chicos tienen que hablar. Entonces el cuerpo habla y desde lo psicológico también tenemos síntomas. ¿Cuáles son las consecuencias? Les explicaba hace un momento. El sentimiento de entusiasmo y el deseo de jugar van desapareciendo. Vemos decepción, angustia, incluso cierta depresión, pérdida de autoconfianza, un quiebre en el autoestima y hasta un deseo de abandonar. Las atribuciones de éxito y derrota. Tengo ahí tachado fracaso, porque fracaso es una palabra que no debemos utilizar, porque el fracaso no nos da una opción de volver a intentar. Simplemente es derrota o error. Entonces, ¿qué es el fracaso? Es no poder volver a hacerlo. Y eso no pasa en el deporte. En el deporte siempre hay segundas oportunidades. El error o la derrota nos dan una posibilidad de aprender, de corregir y de volver a intentarlo. Todos nos hemos equivocado, tanto en el deporte, en el estudio, en la vida profesional, pero tenemos la posibilidad de volver a intentarlo. Y los chicos tienen todo el derecho de equivocarse, porque esa es la mejor manera de aprender. Esta atribución que nosotros demos de éxito o de fracaso va a servir de ejemplo a los chicos para las atribuciones que ellos hagan de aquí en un futuro. Y no solamente hablamos en el ámbito deportivo, también en el educativo y en el profesional. Es muy importante y es sumamente, los marca mucho a los chicos ver cómo los papás dan una atribución a lo que es el éxito y el fracaso. Y ellos van a ver cómo los papás reaccionan frente a estas situaciones, ya sea en su vida personal o frente a éxitos o errores que tengan los hijos. Entonces, esta atribución va a tener una alta repercusión anímica que va a influir en cómo ellos van a actuar la siguiente vez que tengan que enfrentarse a una situación similar, tanto de éxito como de error o de una derrota. Adri, Sí. alguna vez ya habíamos conversado también con los papás el hecho de que se, uno se tiene que poner en el lugar de los mismos chicos. Vamos a poner un ejemplo de un niño sub 6 sub 8 que está en un partido sumamente complicado, muy duro, hasta muy físico a momentos, si bien por la edad podría parecer algo raro, pero existen también esos partidos. Si ustedes se ponen a pensar, eh, ¿qué siente ese niño
al estar dentro del campo. Es como tal vez para un jugador profesional estar dentro de un estadio con 30, 40 mil personas gritando, alentando, de repente abuchando, pero es una situación bien compleja que se la maneja más desde un punto psicológico, desde cómo se encuentra el jugador mentalmente, o sea, en este caso el niño que posiblemente no tiene una preparación mental, pero hay algunos niños que son más fuertes que otros de forma también natural. Y también viene un poco todo lo que hablabas respecto al apoyo que tienen, ¿no? Los papás hacia los chicos y la más o menos presión que se les pueda poner desde esas edades tempranas o en edades posteriores. Pero al final, creo que la anterior diapositiva que hablabas del éxito y del fracaso, lleva también a ese camino, ¿no? En que nos vamos a equivocar muchas veces porque al final el fútbol es un deporte de errores. Constantemente tenemos que tomar decisiones y muchas de las decisiones pueden ser erróneas y podemos equivocarnos y ahí vendrían a ser un fracaso entre comillas, que es lo que no existe porque tenemos la revancha inmediatamente. Tenemos la revancha de partido, pero también la revancha de la acción del juego, ¿no? Que hay que limpiar un poco esa última acción para ir a la otra. Entonces creo que por ese lado, yo ahorita escuchando un poco todo lo que has estado diciéndonos, creo que deberíamos ponernos en una situación de ser el hijo, en este caso, ¿no? De ser el futbolista que está asumiendo todo esto desde afuera y las situaciones complejas, difíciles en las que ellos se encuentran en esos momentos del juego. Sí, sí, y podemos ver todo esto, por dar un ejemplo, en las categorías de los más chiquititos. Para empezar, ellos no tienen la experiencia, ¿no? Son las primeras veces que ellos están en una competición frente a otros niños jugando un partido oficial. Entonces, eso, por supuesto, de entrada les genera cierta ansiedad. Y además de esta ansiedad, si ellos como niños están con esa ansiedad y ese estrés y ven que afuera los papás están gritando, lo están riñendo, le están reclamando, le están diciendo qué tiene que hacer, si tiene que subir, si tiene que bajar, que no se mueva, que pise el balón. Los papás, muchos papás, no generalizo, pero hay bastantes papás, sobre todo en estas primeras categorías, porque creo que los de categorías más arriba ya saben cuál es el comportamiento que a nosotros como club nos gusta que tengan nuestros papás. Eso les suma un estrés a los chicos sumamente alto. Nosotros desde afuera tal vez vemos que era re fácil, que era súper sencillo que lo que tenían que hacer, pero nosotros lo vemos desde afuera, desde otra perspectiva, pero para el niño es sumamente complicado. Y también lo mismo en los chicos más grandes, ¿no? Los papás puede que desde afuera lo vean sencillo, lo vean fácil, pero para los chicos no es. Y la actitud que ellos ven con los papás afuera y ven que los papás, en vez de alentarlos, están renegando o están criticando a los compañeros o simplemente están pidiendo que todos los balones se le pasen a su hijo, porque su hijo es el que tiene que meter el gol, o porque que no vayan por el otro lado, porque el chiquito del otro lado perdió algunos balones. Todo eso, porque cada niño, aunque no esté mirando a su papá, reconoce la voz del papá. Y en los chiquititos les afecta de una manera y a los grandes también de otra, hasta incluso llega a avergonzarlos. Yo sé de casos de chicos y en realidad algunos me lo han dicho, yo preferiría que mi papá o que mi mamá no vaya a mis partidos porque no me apoya, solo se enoja y me presiona. Qué triste, porque como papás deberíamos ir a disfrutar de ver lo que nuestro hijo hace en un partido, cómo va mejorando. Entonces, creo que es un punto importante para analizar. Volvemos al punto de qué es la derrota. La derrota es una oportunidad y es algo que tenemos que verlo como papás y que tenemos que hacerles ver a nuestros hijos. En el deporte, la victoria o la derrota
adquieren un significado especial. Y esto es acorde a la subjetividad del deportista. Es decir, perder es una oportunidad de aprender, de pulirnos, de comprender y además de analizarnos y de realizar una autocrítica. Porque es muy importante que todos los deportistas sean capaces de hacer una autocrítica y no simplemente ver al compañero como el culpable. Lo antes que nuestros hijos experimenten situaciones de frustración y de derrota, lo mejor que van a estar preparados para lo que viene más adelante. O sea, no es sano para los chicos tener una vida deportiva, hablamos, llena de éxitos, porque si los chicos se acostumbran a una vida de éxito y de triunfo y de decir, ser siempre los ganadores y de siempre levantar la copa o siempre ganar las medallas, el momento que al pasar los años tengan que vivir una situación de frustración, tal vez fuera del deporte, porque no se olviden que el deporte nos prepara para la vida. Entonces, si en el trabajo o en la universidad o más adelante en el colegio tienen que enfrentarse a una situación donde se tengan que sentir frustrados sin haberla vivido antes, va a ser mucho peor, mucho más dolorosa y no va a ser fácil para ellos sobrellevar esa situación. Entonces, alegrémonos cuando nuestros hijos también pierden, porque es sano para ellos. Perder les da la capacidad de asumir errores y de hacer las responsabilidades nuestras. Es decir, darles una atribución, analizar qué ha pasado, hacerme cargo de lo que yo hice mal, en qué me equivoqué, que es lo más importante, porque existen chicos que jamás van a reconocer que fue error suyo o que se equivocaron en algo. Y esto es sumamente importante, no solo para el deporte, sino para la vida. Cuando experimentamos situaciones de pérdida, emergen ciertas formas de afrontamiento. Y no solamente los chicos, también los adultos. Esto es lo que se llama atribución causal o locus de control en psicología. ¿Y esto a qué se refiere? El locus de control existen dos formas, la interna y la externa, que hace un momento les explicaba. La interna es hacernos cargo y responsabilizarnos de los errores. Y la externa es simplemente culpar a todo lo que uno pueda, menos a uno mismo. A la cancha, a los huecos de la cancha, al clima, al rival, al árbitro, al entrenador, a nuestros compañeros. Y es una manera de limpiarnos y lavarnos las manos. Sentirnos mal con nosotros mismos y etiquetarnos como perdedores también es una opción que aparece, que por supuesto no es la ideal. Y esto nos lleva a dudar de nuestro talento. Nos hace sentir que todo el trabajo que hemos hecho no tiene valor, ya que no hemos conseguido ese resultado tan deseado. Y esto puede ocurrir tanto en entrenamiento como en competición, pero por supuesto es mucho mayor en competición. Reconocemos cómo nosotros como papás, reconocemos o podemos darnos cuenta después de esta explicación cuál es la forma de nuestros hijos de afrontar una derrota. Hemos escuchado que nuestros hijos se han hecho cargo de sus errores o alguna vez han dicho, ha sido mi culpa esto, podía haberlo hecho mejor, o simplemente al subirse al auto e irse a la casa, todo el camino han culpado a los compañeros y al resto de la gente o a la cancha. Y esto muchas veces también, o sea, los papás somos parte de esto, ¿no? Y alimentamos más bien esta postura que tengan nuestros hijos, en vez de hacerlos analizar cuáles han sido sus errores. Entonces, como papás, también es importante analizar qué forma tenemos de afrontar estas situaciones así, de pérdida o de derrota. Ayudar a los chicos a enfrentar las derrotas. Muy importante enseñarles y ayudarlos a que pongan el foco siempre en la mejora personal y no en culpar o reprochar a los compañeros. Darles un tiempo
perder es una situación de duelo, porque una situación de duelo es una pérdida. Entonces los chicos necesitan un tiempo de serenidad para asimilar los resultados y poder darse cuenta y analizar con objetividad cuál ha sido su desempeño. Tenemos como papás la obligación de acompañarlos en este dolor y de comprenderlos, porque es un dolor, es una pérdida. Entonces los chicos necesitan un espacio. Es una derrota y toda pérdida necesita la elaboración de un duelo. Debemos también ser capaces de guiarlos en el descubrimiento de oportunidades de crecimiento y de aspectos positivos que se puedan destacar. En este aspecto me refiero a hacerles entender que una derrota también los ayuda a crecer, que no se acaba el mundo y que también han habido aspectos positivos y han habido cosas buenas que ellos han hecho en la cancha. Entonces, porque por supuesto hay chiquitos y hay jóvenes o niños que se culpabilizan mucho, ¿no? O sea, por el contrario del locus de control externo, tienen un locus de control interno que es sumamente extremo, ¿no? Y realmente cargan todo ellos, entonces tampoco eso está bien. Tiene que haber siempre un equilibrio y como papás, nuestra misión está ahí, en ayudarlos y en guiarlos. Adri, Dime. respecto a lo que estabas hablando ahora, a ver, comparto esto porque es una experiencia. He tenido un papá, el equipo del cual era parte su hijo. Era un equipo nuevo, se estaba formando, obviamente todo tiene un proceso. Los resultados no llegan de un día al otro y no hablo de los resultados solamente de ganar los partidos, sino los resultados del desarrollo deportivo en sí, de la formación del jugador. Y era muy pronto para asumir todos esos resultados porque, como digo, era un equipo que era prácticamente nuevo y iba a llevar su tiempo a que empiecen a mejorar su parte técnica, a entender el juego de una forma más clara. Pero en sí, hubieron varias derrotas en el principio y obviamente la frustración en realidad llegó más a los papás que a los chicos. Y el papá me planteó la situación de decirme que a su hijo lo iba a sacar porque necesitaba que su hijo sea un ganador y que iba a buscar un equipo que normalmente sea campeón, ¿no? Y ahí venía un poco justamente, ¿no? Esto que recordaba porque a veces algunos papás, no todos por supuesto, pero tienen la idea de que solamente el campeón es el ganador, ¿no? Y de que no está permitido perder, porque perder es obviamente, y valga la redundancia, de perdedores, y que los chicos se pueden acostumbrar a eso, pero en realidad creo que ahí va un poco, ¿no? El tema, y yo analizando un poco el tema deportivo, el proceso que tiene esta enseñanza-aprendizaje, y ese proceso, por supuesto, que va a conllevar más derrotas, tal vez después menos derrotas, más victorias, tal vez después más victorias, dependiendo el nivel de cada uno de los chicos que forman parte de los equipos, pero creo que el ejemplo venía un poco al punto de lo que estabas explicando. Sí, 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 exactamente. Hay casos así y ahí podemos ver que fue el papá el que realmente no pudo con la derrota, ¿no? Porque Sí, seguramente el niño hubiera querido seguir en el club, no sé, pero muchas veces realmente son los papás a los que les duele más y los que no pueden superar esas derrotas. lo que veo en estos años es que la derrota nos duele a todos, entrenadores, jugadores, sean niños, preadolescentes, adolescentes, nos duele a todos de diferente forma y cada quien obviamente lo expresa de distinta manera, pero creo que de una o de otra manera, especialmente en esas edades tempranas, después de lo que han pasado esos minutos posteriores al partido, que tal vez algunos demuestran más tristeza que otros,
normalmente los chicos llegarían al auto y de repente si el padre les dice, no sé, vamos y compramos un helado y tenemos un tiempo eh, de desconexión de lo que ha pasado hace un rato, los chicos me da la impresión de que llevarían otro camino. O sea, el camino de, bueno, ya fue la derrota y ya está. Es más, ni siquiera me acuerdo en este momento, pero muchas veces somos los padres los que seguimos con el tema porque es la frustración tal vez que cargamos y que llevamos y que no dejamos que eso siga su curso y pase y pensemos ya en lo que viene posterior. Sí, sí. Y también es importante, yo como mamá, porque también mis hijos son futbolistas, son deportistas, me acuerdo de Nico, mi hijo mayor, el primer año que él estuvo en un equipo, siendo parte de un equipo y primera vez que competía en la asociación. Los primeros partidos eran goleadas tras goleadas, pero realmente los chicos se iban felices, o sea, se iban felices, incluso después de, no sé, de cuántos partidos, de que nos goleaban hasta 15-0, me parece que empataron. Y fue, pero una fiesta, incluso se los llevó a comer salteñas, o sea, no necesitaban, ese grupo de papás era un grupo de papás muy sano y no necesitaban ni que ganen, o sea, era una fiesta y los chicos estaban felices y es verdad lo que dices, si nosotros trataríamos de otra forma también, eh, cuando nuestros hijos no solamente ganan, eh, los chicos lo viven de otra forma, ¿no? Y incluso llegan a olvidarse más rápido. Y qué diferente tener una actitud así que sermonearlos todo el camino, que es algo bastante común y más en nuestra cultura. Ese ejemplo que das en las estadísticas en números eran 21 puntos, no, perdón, 21 partidos en juego en total en lo que se jugó en esa gestión. 21 partidos de los cuales solamente se pudieron sumar 4 puntos. Y es lo que decías, era derrota tras derrota y fue, no sé en qué momento, una victoria contra un equipo que era obviamente más débil que nosotros y un empate final, pero al final eso llevó a que estos chicos también aprendan a salir de ese momento difícil. Claro, y también podemos ver en un tema de papás, sobre todo, que a muchos papás les cuesta aceptar que en el fútbol base tienen que jugar todos los niños y todos los niños tienen el derecho a jugar, tengan mayor o menor capacidad que otros, pero todos tienen el mismo derecho de jugar y muchas veces existen reclamos de papás a los entrenadores de por qué lo metes a ese niño, por qué lo sacas al mío. Claro, posiblemente en algún momento el equipo está ganando, pero el entrenador tiene la obligación de hacer jugar a todos los niños. Y claro, en algún momento el partido fue empatado o hasta perdido, pero ¿por qué lo vemos así? Porque los papás están pendientes del resultado, no de que todos los niños disfruten. Incluso están contando cuántos minutos jugó su hijo, cuántos minutos jugó el otro, cuántas veces salió su hijo porque el otro niño no salió tantas veces como el mío. Entonces, reclamos que van más un poco ligados a este tema de el resultado o que el resultado se vio afectado por las decisiones del entrenador, que creo que no corresponde a esta etapa del fútbol. El entrenador debe hacer jugar a todos los niños más allá del resultado. Por supuesto, todos se van felices si el equipo gana, se va feliz el entrenador, sobre todo se van felices los niños y nos vamos felices los papás. Pero cuando ocurra este tipo de situaciones, igual tenemos que irnos felices, porque mientras nuestro hijo se haya divertido y haya sido feliz, nuestro hijo en la cancha, en estas edades tempranas, no está pendiente de si lo sacaron o no lo sacaron o cuántas veces o si por qué lo metieron a este niño o al otro. Y si llegan a estar eh, pendientes de eso es porque lo han escuchado en la casa, porque los niños no se preocupan de esos detalles.
Entonces, seguimos. La tolerancia a la frustración. La frustración es una emoción negativa que surge cuando no se alcanza un objetivo deseado o cuando se encuentra un obstáculo que nos impide alcanzar ese objetivo. Es una sensación de insatisfacción, de enojo, tristeza, desesperación, y esto se produce cuando las expectativas no han sido cumplidas o se enfrentan dificultades para haber alcanzado ese objetivo que teníamos trazado. Justamente aquí es donde yo les decía que los objetivos que tienen que tener los chicos deben ser realistas, deben ser motivantes, deben ser exigentes, pero también alcanzables para justamente evitar esta frustración. La frustración en el deporte puede ser causada por diferentes factores. Lesiones, que los chicos ya no puedan terminar el torneo o que justo en una etapa importante de competición ya no puedan ser parte del equipo, la falta de progreso en el entrenamiento, plantearse metas irrealistas, problemas de equipo o competición desleal que puede existir, sobre todo pienso en las categorías mayores. La inteligencia emocional como herramienta ante la frustración. Es importante que los chicos tengan la capacidad de reconocer las propias emociones, pero saberlas manejar. Qué importante poder manejar las emociones y no dejar que las emociones sean las que nos dominan. Hay elementos importantes de la inteligencia emocional que podemos utilizarlos frente a una crisis o estancamiento en los resultados. Y estos obviamente nos van a generar frustración. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a estas situaciones? Aceptar que es una parte normal del proceso de aprendizaje. El sentirse frustrado es algo normal cuando estamos en un proceso de aprendizaje. Y en lugar de evitarla o reprimirla, debemos saber enfrentarla y superarla, salir de eso, identificar las causas que nos provoca esta frustración para poder trabajar y resolverla. Puede ser falta de preparación física, emocional, psicológica o quizás problemas de relacionamiento. Pueden ser con los compañeros, puede ser con el técnico, pero todas estas cosas son sumamente importantes que los chicos tengan la capacidad de identificarlas. Establecer metas realistas. Las metas no deben ser demasiado ambiciosas porque nos van a llevar a la frustración. Buscar una actividad relajante es importante cuando nosotros vemos que nuestros hijos están con estos sentimientos de frustración y están con pensamientos rumiantes, siempre dando vueltas sobre el mismo asunto, reprochándose. Es importante que tengan una actividad fuera de ese deporte. Y eso va a ayudarlos a equilibrar el estrés y esta frustración que se relacionan con su deporte principal. Los va a ayudar a cambiar el foco. Aprender a enfocarse en el presente y no preocuparse por el pasado, por lo que pasó o por lo que pueda pasar. Es decir, no recrear situaciones pasadas en la mente, ¿no? Esos pensamientos rumiantes que yo les decía, seguir pensando que por qué hice el otro, que debía hacer esto. Está bien al principio hacer un análisis, pero no quedarnos estancados en eso. Y tampoco pensar en las posibilidades que puedan haber en el futuro y hacer que nos generen ansiedad, ¿no? Porque ni siquiera es algo real. Ahora, ¿qué pasa cuando ganamos? Vemos el otro lado. Para los niños y jóvenes no es fácil canalizar los triunfos porque no tienen esa madurez emocional necesaria y tienen una tendencia muy fuerte hacia el egocentrismo, ¿no? Y obviamente ese ego crece cuando ganamos. Entonces es algo que como papás también tenemos que ayudar cuando vemos que nuestros hijos tienen un ego muy elevado para buscar en ellos un equilibrio. Como en todos los ámbitos, cuando nuestro hijo se acostumbra a ganar o a ser destacado en el deporte, pueden ocurrir dos cosas y como papás debemos estar atentos.
Primero, que se crean superiores o invencibles, y esto puede derivar en un trato humillante con los compañeros o con los opuestos. Esto sí puede ocurrir, por ejemplo, cuando algunos de los chicos pueden ser llamados a la selección o cuando alguno de los chicos viene de otro equipo posiblemente y tiene algunos títulos que haya ganado, ¿no? Y ese de echar en cara y sentirse superior a los demás o en algún momento donde hay algún roce, sacar eso a la luz. Entonces, un buen jugador alaba el trabajo del contrincante y acepta sus éxitos con humildad y sobre todo con prudencia. Entonces aquí un poquito hay que estar atentos cómo es el comportamiento de nuestro hijo. Y otra posibilidad de que nuestros hijos cuando son muy talentosos también que con poco esfuerzo han conseguido ciertas victorias, es contraproducente porque minimizan la necesidad de mayor esfuerzo, de superarse y de un trabajo constante. Entonces, también es importante que nuestro hijo, así de talentoso y victorioso que fue, siga trabajando. Y para esto es importante que siempre tengan metas, que siempre se propongan metas y objetivos y que lo tengan claro. Y los objetivos tienen que ser no solamente a largo plazo o a mediano plazo, en realidad tienen que ser diarios, que es lo que yo les explicaba un poco a los chicos, porque ellos tienen que ir a entrenar no solamente porque tienen que entrenar o porque tienen que ir a cumplir, tienen que ir con un objetivo claro cada día. En el caso de las victorias, los papás también debemos tener presentes algunas premisas. Los ganadores deben mejorar e ir fijando nuevas metas. Siempre estemos hablando con nuestros hijos y preguntándoles qué objetivos tienen, cuáles son sus metas, porque también como papás podemos ayudar a que los objetivos que tengan planteados sean realistas y evitemos esa frustración de la que les hablaba. Cada vez que ganen, tenemos también una oportunidad para que se fijen nuevos cimientos para cuando llegue el momento en el que se pierda. Y este momento va a llegar tarde o temprano, o quizás ya llegó, pero también va a ser sano, como les decía, que llegue. Y cuanto antes llegue, mejor. Hacerles ver que sus triunfos los lleva al deber y a la obligación de poner sus habilidades y talento al servicio del equipo. No solamente tener objetivos individuales, porque estamos en un deporte de conjunto, no estamos en un deporte individual como puede ser el tenis o el golf. Al estar en un equipo, tenemos que poner nuestras habilidades al servicio del equipo. Por supuesto, todos los chicos tienen que tener objetivos individuales, pero tiene que haber un objetivo grupal que es por el que todos van a luchar, que no se limite a haber conseguido una medalla, porque el ganar no simplemente significa que ganaron la medalla y no hay nada más que hacer. No, para nada. Es importante repasar con ellos la competición, analizar lo bueno, lo malo y reconocer que aunque hayan ganado, siempre hay oportunidades de mejorar y la obligación de seguir mejorando. Es importante que tanto papás como hijos sepan gestionar los triunfos y las derrotas. Existe la tensión de la competición y querer hacerlo bien delante de los papás, que es de lo que hablábamos, los inquieta más y les aumenta mucho más la presión y el estrés. Enseñémosles a los chicos a respetar los tiempos, que no se desesperen por ganar, que no se desesperen si fallaron y que todo proceso bien llevado les va a dar éxito, les va a dar satisfacciones y que ganar como perder pone en práctica todo lo que ellos han aprendido. Y como papás, ¿acaso nosotros no conocemos el sabor de una derrota? Creo que pueden haber papás aquí que sean deportistas y en algún momento también han perdido. Y realmente es un sabor amargo. Entonces, para que los chicos puedan enfrentar todas estas situaciones, les repito nuevamente,
que los chicos sepan que tienen que disfrutar cuando están en una cancha. Los papás tenemos que acompañarlos y resaltar sobre todo el esfuerzo dejado en la cancha y que los chicos sepan que el esfuerzo está sobre el resultado. Debe existir un equilibrio en nuestras exigencias. Y aquí va lo que un poco el profe Danilo hablaba al principio. Desde FIFA tenemos que el fútbol base va de los 5 a los 12 años. En esta etapa, los papás, los entrenadores van a exigir esfuerzos y actitudes positivas antes que resultados. Eso es en lo que nos tenemos esos son los márgenes en los que nos tenemos que mantener. Si hace lo correcto con la intensidad y exigencia adecuada, va a ser más probable que obtenga los resultados que desea. En el fútbol juvenil, que viene de los 13 adelante, aquí ya empiezan a desarrollar las diferentes capacidades que han adquirido en todas las etapas anteriores, y esto en favor de la búsqueda del objetivo. Ya los objetivos en el fútbol juvenil van cambiando, ¿no? Porque ya tienen mayor experiencia, ya tienen mayores capacidades adquiridas. Entonces, en esta etapa, la competición ya tiene mayor importancia. Ahora, el fútbol profesional es diferente. Tiene otro tipo de exigencias, tiene otro tipo de presiones y el resultado, por supuesto, ahí es lo más importante porque ese es su trabajo, dependen de los resultados. Si nosotros vemos que nuestros hijos o nuestro hijo tiene cualidades o pensamos en que puede, o él mismo nos ha dicho que le gustaría ser un jugador profesional de fútbol, muchas veces los papás tenemos la idea errónea de que si nuestro hijo va a ser futbolista, tiene que estar en un equipo ganador y tiene que ganar todos los años el torneo de la asociación, tiene que participar en la Sofibol y ser campeón, y cuantas más medallas tenga colgadas en su cuarto, va a tener más facilidades o más posibilidades de poder ser parte de un equipo profesional. Pero yo les pregunto, ¿un equipo profesional, ustedes creen que va a exigir o va a revisar los títulos que ese jugador ha conseguido en las etapas formativas? Entonces, aquí les voy a mostrar un video que el profe Danilo me pidió que les vuelva a poner porque en la presentación de el principio de año más o menos de esta etapa de la asociación, se les presentó este video, pero vamos a refrescar un poquito para seguir hablando de esto. A los padres qué es lo que se está realizando y a dónde se apunta. Que el objetivo no es el partido de octava o de séptima, que no le va a interesar a nadie. En casi 25 años que hago esto, nunca escuché, no sé si alguno tiene una opinión distinta, que cuando han venido a comprar un futbolista a la Argentina, le pidieran una hoja de ruta a ver cuántos campeonatos había ganado en divisiones inferiores. Entonces yo digo, las inferiores son para formar, para sacarle al chico los defectos y potenciarle las virtudes, respetándole la cuna, no pidiéndole cosas para lo que la madre naturaleza no lo dotó. A los padres. No sé si quieres comentar algo. Sí, en realidad justo al punto que ibas, ¿no? No hay un solo caso en el fútbol mundial donde un jugador haya llegado a un equipo profesional, ya sea a una prueba o bien de una forma con una invitación de por medio, donde lo hayan llevado, ya sea invitado o le hayan preguntado en la práctica en sí de estas visorías si él ha sido campeón y cuántas veces ha sido campeón, ¿no? Entonces, el mensaje es ese. El mensaje no quiere decir tenemos que perder siempre o no importa ganar. Por supuesto que importa ganar, pero creo que la forma de hacerlo es poniendo todo ese proceso de desarrollo en práctica y lograr ganar en lo posible, pero de una forma adecuada y no solamente en este caso, que hablábamos de los papás que tratan de juntar muchas veces a 12 talentos
entre padres y formar un equipo tal vez muy competitivo solamente por ganar y dejan de lado todo lo que es la formación, donde va a ser más importante el hecho de saber controlar el balón, saber pasar, que sepa realizar una conducción, un buen remate, los perfiles a nivel profesional, cómo se tienen que parar, cuánto entienden del juego en sí, qué tan inteligentes son tácticamente, ¿no? Aspectos que van más allá de simplemente el trofeo y la medalla, que todos queremos llegar allá y que por supuesto sería un deseo de todos nosotros. Es así porque somos un club de fútbol y en ciertas categorías, como decías, a partir de los tres especialmente, tenemos que competir, pero hay que competir de una forma adecuada y no solamente saltarnos al resultado poniendo de lado el resto de formación que realmente es sumamente importante y más aún creo teniendo en cuenta que el 99% de los chicos de cualquier club o de repente un poco más no van a ser profesionales. Y algo importante va a ser, obviamente, que crezca futbolísticamente, pero que a la misma vez crezca como persona, con valores, con respeto, con logros y fracasos, que lo he repetido sin fin de veces, pero estamos en ese camino de tratar de que nuestros jugadores y nuestras familias vayan de la mano con nosotros para que podamos realmente aportar lo que queremos a todos ellos. Sí, muy cierto. Entonces seguimos un poco con este video. El profe, bueno, les ha explicado cuál es la postura respecto a los trofeos, a las medallas y, bueno, como les decíamos, si nosotros vemos que nuestro hijo tiene esas aptitudes y tal vez hay el deseo del deportista o es un sueño familiar de que él sea un jugador profesional, no se preocupen desde ahora, porque realmente que gane o pierda no va a sumar, porque él no va a dejar una hoja donde la asociación certifique de que él ha sido campeón en la categoría sub 8, sub 9, sub 11. Entonces, lo importante en esta etapa es que él aprenda, que se forme de la mejor manera. Y volviendo nuevamente al tema, Perdón, sí, para sí, cerrar esa parte. eh, estaba recordando en las reuniones que tenemos, por dar un ejemplo con los entrenadores, los resultados normalmente cada fin de semana nos van llegando, ¿no? En el chat vamos poniendo cómo han ido las categorías y cómo hemos ido terminando en cuanto a resultados, pero también un pequeño informe del partido, si han jugado bien. Hay muchas veces que cuando ya llega el momento de las reuniones, bueno, si este equipo ha ganado X partidos, pero ¿y cómo ha jugado? Porque el cómo es importante. Más allá de los partidos en número que haya ganado o haya perdido, cómo lo han hecho, porque el cómo lo han hecho es justamente el punto donde nosotros enfocamos en la formación, el desarrollo del jugador, ¿no? Y ese desarrollo es deportivo y también es personal, porque todo lo que estamos haciendo ahora en cuanto a la charla de hoy, a la charla del otro día con la sub 13 y 14 de jugadores que hemos tenido, todo eso suma a que los chicos puedan ir creciendo, pero integralmente. Entonces, no siempre es desde nuestro punto el resultado también en sí, es también ver cómo hemos llegado al proceso o al último momento del cual estábamos conversando con los entrenadores. sí, perfecto. Entonces, un poco sobre este tema vamos a continuar en lo importante que es cómo uno crece en la casa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hogar como deportistas, como niños, como jóvenes, les hablo, ¿no? Tenemos un hogar excesivamente y autoritario, donde los errores son gravemente penados, no son aceptados. ¿A qué nos va a llevar? A que nuestros hijos sean adultos inseguros y temerosos de fallar. Adultos que no van a salir de su zona de confort
fallar, prohibidos de perder. Por otro lado, si vivimos en una familia donde el entorno es sobreprotector y totalmente opuesto al anterior, donde no se les va a permitir, o sea, ni siquiera aprender de caídas y que para nada se expongan a esas situaciones, entonces mejor ni hacer deporte, porque yo no quiero que mi hijo sepa lo que es perder, no quiero que mi hijo sea un fracasado, como comúnmente lo denominamos. Entonces, no quiero evitarle a mi hijo y ponerlo en una burbuja. Esto también nos va a llevar a lo mismo. También ese hijo va a ser un adulto inseguro y mucho más temeroso. Es más, nunca antes ha estado expuesto a una situación así. Entonces, imagínense, nosotros hemos pensado que lo íbamos a proteger a nuestro hijo evitándole esas situaciones, pero la vida lo va a poner frente a esas situaciones y él va a llegar totalmente inexperto y totalmente como desamparado, ¿no? No va ni saber cómo afrontar estas situaciones. Por eso el deporte nos prepara para la vida. Entonces, ninguno de estos son polos opuestos y ninguno lleva a algo sano y positivo para nuestros hijos, para un futuro. El autodiálogo. Nosotros estamos todo el tiempo hablándonos. Estamos solos, nos estamos hablando, estamos en nuestra cabeza en silencio, hablándonos, diciéndonos qué teníamos que hacer o qué no hemos hecho o qué tenemos que hacer al día siguiente, qué no hemos preparado, incluso qué vamos a cocinar o tantas cosas. Los chicos también tienen un autodiálogo y necesitamos que los chicos tengan un autodiálogo sano, que no sean lapidarios, que no sean exigentes al extremo o que se reprochen todo el tiempo. Yo el otro día hice con los chicos, con algunos grupos, incluidos los arqueros, si no estoy mal, la 14, un jueguito sencillo con unas ligas, con estas ligas que son para amarrar plata, que tenían que ponerse en su muñeca. Y todo el entrenamiento ellos tenían que estar conscientes, porque esto es algo de lo que uno no está consciente, porque nosotros nunca nos ponemos a pensar cómo nos hablamos. Entonces el juego trataba de que ellos estén pendientes de cómo se hablan y que cada que se traten mal o se reprochen o se insulten o se digan algo negativo, se dé un ligazo. Entonces es una forma de que ellos estén conscientes de cómo es su autodiálogo, porque necesitamos que ellos como deportistas tengan un autodiálogo sano y que en vez de ser de hundirse y de autoboicotearse, más bien se alienten, se motiven y ellos mismos estén pendientes. El juego todavía está a medio camino, ¿no? Entonces yo inicialmente necesitaba que ellos sean conscientes de cómo se trataban y qué era lo que se decían, porque entre el 80 al 90% del tiempo nosotros nos estamos hablando. Entonces, ¿qué nos decimos? Nunca nos hemos puesto a pensar, tal vez. Nos tratamos con respeto, nos tratamos con cariño, somos pacientes o somos todo lo opuesto. Entonces, como papás, también es algo importante que reconozcamos y que sepamos que todo lo que les digamos se va a convertir en su voz interna. Si él en la casa, en el almuerzo, volcó el vaso, llenó la mesa de jugo, mojó los individuales, se manchó el uniforme y nosotros lo recriminamos y le decimos, eres un tonto, todo el tiempo haces lo mismo, no puedes hacer algo tan sencillo como agarrar un vaso sin echar, que todos los almuerzos es igual. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo creemos que va a ser el autodiálogo que él va a tener cuando esté solo? Va a ser de la misma forma. Porque fallas, eres un tonto, soy un inútil, no sirvo para nada, y eso, ¿saben en qué repercute directamente? En su rendimiento. Entonces, es algo que yo estoy trabajando con ellos para que sean conscientes. Obviamente no con los chiquititos, ¿no? Pero con los más grandes estamos trabajando en hacer consciente esto. Entonces, si nosotros
Y este es un trabajo que tiene que venir desde la casa, o sea, tenemos que trabajar entrenadores, deportistas y papás. Porque que nosotros trabajemos solo con el deportista y el deportista cuando llegue a su casa va a escuchar que los papás lo riñen, le recriminan todo, le dicen que es un inútil, que es un bueno para nada o que cualquier error que cometa, ese es el discurso parental. Por supuesto, el autodiálogo va a ir ligado a eso. Entonces, tenemos que cambiar lo que se les dice en la casa, cómo el profesor les corrige, que también les hicimos poner a los profes una liguita, porque los profes no podían decirles que hacían algo mal, tenían que darles la corrección. Entonces, es un trabajo que se hace con esta triada del deportista. Y esto va a aumentar la probabilidad de conseguir el éxito, que es lo que los chicos desean, porque todas estas pequeñas cositas influyen directamente en su rendimiento. Algunos detalles importantes que para ya ir entrando al final, quisiera que recuerden, es que no debemos querer cumplir nuestros sueños a través de nuestros hijos. Es su sueño, es su vida y nosotros debemos estar a su lado para apoyarlo, pero el sueño es el de él. Entonces, el deporte a todos nos ha dado y a los chicos les va a dar muchos beneficios. Les va a dar beneficios sociales como el compañerismo, el trabajo en equipo, la unión y también beneficios emocionales como son la superación, el sacrificio, la humildad, la responsabilidad, la actitud que tengamos como papás. Si no es la adecuada, recordemos que va a generarle mucho más estrés y va a ser contraproducente. Nuestra misión, simple y únicamente, acompañarlos en este proceso de formación y propiciar que nuestros hijos disfruten cuando estén en la cancha, cuando vayan a entrenar, sin esa presión. La derrota, nuevamente, no es algo de lo que debamos avergonzarnos, ni como papás ni como deportistas. No tenemos ni que temer, ni que huir, simplemente es un peldaño más en esa escalera que tenemos para conseguir nuestro objetivo. Y alentarlos a los chicos a que salgan de la zona de confort. Y si no obtienen los resultados esperados, que no se desesperen. Y que si tienen que empezar, pues empiezan de nuevo, pero no van a empezar de cero. Van a empezar con toda la experiencia acumulada. Y eso es un beneficio. Hagamos que esta etapa sea un hermoso recuerdo para ambos, tanto para papás como para los chicos. Y una frase tan importante, tan sencilla y tan importante para ellos. Diviértete. Aquí estoy para apoyarte siempre. Esa ha sido la presentación. Sí hay un video que lo estoy echando de menos. Yo lo tengo listo. Sí, te lo envié, pero me parece que no está en la diapositiva. Ah, sí, sí está. A ver, lo voy a poner ahora. Teníamos que haberlo presentado antes, pero no lo encontraba, entonces lo pongo. Bueno, cuando un chico es muy exigido por los papás, sobrevalorado, el chico no está jugando su juego, Padre, está jugando no el juego de los podemos papás. ver el video. Y los papás están transmitiendo su ansiedad. ¿No lo ven? La ansiedad es como las cuerdas de un violín. Se Si yo las escucha, pero no se estiro, ve. ¿O quieres presentarlo tú? Sí, yo lo tengo listo. Ya. Bueno, cuando un chico es muy exigido por los papás, sobrevalorado, el chico no está jugando su juego, está jugando el juego de los papás. Y los papás están transmitiendo su ansiedad. La ansiedad es como las cuerdas de un violín. Si yo las estiro lo justo, van a dar sonido. Si las estiro de más, las rompo.
Entonces, cuando yo motivo y aliento a que mi hijo disfrute, yo lo estoy motivando inteligentemente. Cuando yo lo presiono, estoy tirando la cuerda para que se rompa. Entonces el papá tiene que conocer motivar y presionar, son dos cosas distintas. Motivar me empuja a disfrutarlo, presionar me empuja a fracasar. Cuando Gaudio tiró la raqueta, dijo en el famoso partido, qué mal la estoy pasando. ¿Qué le pasó? No pudo jugar, no podía divertirse. Entonces, divertirse, disfrutar con un básico de presión es lo necesario para que los chicos puedan rendir más. Bueno, ese video era un poco para complementar lo que habíamos hablado antes. Entonces, bueno, la presentación era hasta ahí. Si tienen alguna pregunta o el profe Danilo tal vez quiere complementar también algo acerca del video. Tengo unos